Shalom Aleichem, bienvenidos. Como ha dicho Jonathan, hoy abordamos un tema muy interesante. Primero lo definiremos, luego describiremos sus diferentes categorías y paralelamente recordaremos las normas básicas. Para nosotros, que deseamos respetar el reposo sabático y disfrutarlo plenamente. En el transcurso de esta reunión, intentaremos contestar a las preguntas que nos han sido formuladas desde que anunciamos el tema de hoy. Empecemos. Definición. Mukseh quiere decir arrinconado. Es un término de la halajá, la ley tradicional judía, que designa ciertos objetos que no movemos, ni siquiera tocamos, y que incluso han de ser apartados de la mente y de la vista antes de Shabbat. ¿Por qué? Pues porque pueden provocar que durante el día sagrado realicemos, sin querer, una de las 39 labores prohibidas. Ejemplo de objetos mukseh, pues una caja de cerillas, una plancha o una aguja incluso. Recordemos que esas 39 labores son aquellas que fueron necesarias para construir el Mishkan, el tabernáculo en el desierto, cuando liberados por Hashem salimos de Egipto. Y no realizamos esas labores en Shabbat para recordarnos que el Shabbat, el nuestro de cada semana, es aún más sagrado que ese templo material. Porque el Shabbat es un templo, pero inmaterial, y por lo tanto indestructible. Un templo que nosotros, los arquitectos del tiempo, le construimos a Hashem generación tras generación. Renovando así con él nuestra indefectible alianza, Berit Olam. Nuestros sabios establecieron las reglas del Mukseh, aplicando el viejo adagio que dice: el que evita la ocasión, evita el peligro. Por eso, para protegernos contra posibles infracciones, nos piden que nos alejemos en Shabbat de ciertos objetos para no ponernos en situación de infringir la norma. Este caso del Mukseh es el mejor ejemplo de la necesaria precaución que debemos tener no solo en Shabbat, sino en todos los momentos de nuestra existencia. No se puede ir por la vida como elefante en cristalería, confiando demasiado en nuestra capacidad para evitar errores y accidentes. Por la vida se camina de puntillas, evitando así situaciones embarazosas. Y por el Shabbat también. El tema del Mukseh es bastante complejo, pero vamos a intentar exponerlo lo más claramente posible, prescindiendo de complicados detalles técnicos, como es costumbre en nuestro Bet Midrash y Ardil Torah de Ra'anana. Las categorías más corrientes de Mukseh son tres. Mukseh categoría 1, Keli Shemelachto Leisur, objetos como herramientas, brochas, tijeras, martillos, instrumentos normalmente dedicados a trabajar. No los tocamos ni movemos de su lugar, utilizarlos para su uso normal. Son también designados como Mukseh por la infracción que puedan acarrear objetos como el teléfono móvil o celular, lápices, dinero, fósforos o unas velas encendidas que se pueden apagar por descuido si las movemos de sitio. En esta primera categoría incluimos algunos objetos para el culto, Mehamat Mitzvah, como tefilín, shofar, etrog, lulav, megilá, que no vamos a poder usar en Shabbat. Y ahora Mukseh categoría 2, Mehamat Gufa, alimentos crudos, por ejemplo patatas, arroz, pastas, como los ptitim que le gustan a mis amiguitos Moshe y Suzanne Israel Ben Arrosh, o plantas y tierra, o sea, todo aquello que no vamos a utilizar en Shabbat. Ni los tocamos ni los movemos, puesto que ni cocinamos, ni plantamos, ni regamos, pues no son labores que se puedan hacer en Shabbat. Por ese motivo, son considerados Mukseh. Y Mukseh categoría 3, Mehamat Hezron Kis. Son también Mukseh, es decir, descartados de su uso en Shabbat, objetos delicados o valiosos,
como un jarrón de porcelana, un violín, un microscopio, que tienen un lugar asignado en el hogar y si se rompieran, nos causarían una pérdida importante. Por eso también son muksé los objetos electrónicos que si se llegaran a estropear, nos estropearían a nosotros la alegría y la quietud del Shabbat. Hemos dicho que debemos evitar mover o tocar objetos pertenecientes a las tres categorías mencionadas, pero si cualquiera de esos objetos de las tres categorías, por ejemplo, las llaves del coche, se nos han olvidado encima de la mesa en la que vamos a comer, pues nos encontramos ante un caso que en el vocabulario halájico se conoce como tiltul lesorech mekomó. En este caso, en que necesitamos el lugar ocupado por el muksé, lo necesitamos para honrar el Shabbat como merece, podemos cubrir las llaves o echarlas al suelo empujándolas con el codo, lo que se llama en lenguaje halájico tiltul keleahar yad. Pero si encima de la cama en la que nos vamos a acostar se nos olvidó el ordenador, como le ocurrió a la nieta de una persona muy querida, o cualquier otro objeto delicado, pues tendrás que retirarlo, teniendo cuidado de que caiga sobre un almohadón para que no se estropee, cambiando por supuesto el gesto que haríamos habitualmente cogiéndolo con la mano, por otro gesto que nos recuerde la santidad del Shabbat, como decíamos antes. Siempre y cuando sea posible, sin riesgo de estropear los objetos muksé dejados por descuido en un lugar del que debemos disponer en Shabbat, podemos sencillamente, como se ha dicho, cubrirlos o desplazarlos de manera inusual, por ejemplo, con el codo o con el pie. Que se puede tirar a la basura algo maloliente o echar a un lado del pasillo cualquier objeto muksé que suponga un peligro para quien tropiece con él. Porque como recordarán ustedes, la meta de todas estas precauciones y sus normas técnicas no es la técnica en sí, sino separar, marcar la diferencia entre, por un lado, lo trascendente, consagrado a Hashem, como es el día del Shabbat, y por otro lado, lo profano, lo cotidiano. En un mundo como el de hoy, en el que todo vale, y mucha gente se dedica a borrar los límites divinos presentes en la creación, es bueno recordar Ben Kodesh Lehol, que Hashem separa lo sagrado de lo profano y a Israel de los demás pueblos, como separó la luz de la oscuridad. Tanto es así que además de descartar las mencionadas categorías de objetos, también descartamos ciertos temas de conversación como si fueran muksé. En Shabbat, la conversación gira alrededor de la Torá. Por ejemplo, comentamos la parashá o la haftará del día. Las palabras de Torá las pueden preparar y decir los más jóvenes o los más doctos, evitando así enzarzarnos en aquello que nos hacía exclamar en jaquetía, "Ah, bueno está, de Barim Betelín", es decir, embarcándonos en temas perecederos que hoy son noticia de primera plana y mañana ya se habrán olvidado. Como por ejemplo discusiones políticas, que nunca acaban a gusto de todos, o comentarios de fútbol, que calientan los ánimos de los forofos de uno y otro bando, que si se dieran cuenta del poco efecto que sus opiniones tienen sobre los resultados de los partidos, no gastarían en ello ni una gota de saliva. ¿A que no? Ni siquiera merecen una de las respiraciones que Hashem nos regala en cada instante. Como no podríamos mencionar en este reducido espacio de tiempo todas las eventualidades o imprevistos del muksé, es altamente aconsejable, donde y cuando sea posible, pedir la opinión de una autoridad rabínica, conocedora de la halajá, y si no, abstenerse de tomar decisiones precipitadas. Shed de alta hace, o como decían en mi viejo Tetuán, agua lota hace. Si observamos cuidadosamente estas normas del protocolo sabático, nos veremos liberados de la rutina, haciéndonos dueños de nuestro tiempo, de nuestra palabra y hasta de nuestros pensamientos. Y por qué no decirlo, libres también gracias al muksé del imperio que sobre nosotros ejercen tantos objetos útiles o inútiles que acumulamos y a quienes dedicamos tiempo de nuestra vida,
aunque solo sea para desempolvarlos de vez en cuando. ¿Qué razón tenía nuestras y anteponerlo también? El Shabbat llega felizmente a nuestra vida para redimirnos de la esclavitud impuesta por el espacio, el tiempo y los objetos, ayudándonos a restablecer la indispensable comunicación con nuestra propia alma y con los propósitos divinos que hemos venido a cumplir en este mundo. Esa es la verdadera meta del Shabbat. Quedaron aún sin respuesta una pregunta referente a los objetos eléctricos y 3 referentes al muksé. Vamos a por ella. Suena el despertador en Shabbat. Si no he tomado la precaución de mandarle a callar antes de Shabbat, o si es uno de esos despertadores eléctricos tan tozudos que no callan, pues o le tengo que aguantar o le pongo una almohada encima. Pero si no es eléctrico, sino mecánico, y molesta a los que todavía duermen, sí que podemos interrumpir la dichosa campanita. Y ahora las 3 preguntas referentes al muksé. Una maceta es muksé. Sin embargo, un jarrón con flores en agua no se considera muksé y se puede cambiar de sitio en Shabbat. Lo mejor es no ponerlo sobre la mesa, por si se cae, ya que no podemos retirar el agua con una esponja que luego habría que escurrir. Como tampoco se deben poner en la mesa los candelabros o vasitos del Ner Shabbat, pues aunque se apaguen, siguen siendo muksé. En cuanto a los restos de comida, por ejemplo, las cascaritas del aperitivo o las cáscaras del melón del postre, no son muksé y se pueden arrojar a la basura. Pero el cubo de la basura es muksé y no se puede desplazar. Bueno, misión cumplida por hoy.